Hola, hola, mi nombre es Argelis Carela, soy perteneciente al grupo 4. En el día de hoy estaremos exponiendo acerca del estudio radiológico del abdomen y del sistema digestivo. Y es que para empezar a hablar sobre la radiología abdominal como tal, tenemos que tener en cuenta que es el abdomen y es esa región que se encuentra entre el tórax, limitado superiormente con el diafragma, y inferiormente se divide de la pelvis, limitado por una línea imaginaria. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta radiología abdominal o en la cavidad abdominal como tal se encuentran diferentes estructuras, diferentes órganos y mayoría de estos órganos son pertenecientes al sistema digestivo y también al geneto urinario. Siendo así, ya entrando en materia, que la radiología se define como una subespecialidad de la radiología como tal, que se encarga de obtener imágenes de la cavidad abdominal. Y esto se lleva a cabo mediante diferentes métodos de obtención de imagen. Acá entra la radiografía simple, el ultrasonido abdominal, también la tomografía computarizada y la resonancia magnética. ¿Y por qué esto es de importancia en la práctica médica? En primer lugar, porque la radiología abdominal nos permite a nosotros detectar enfermedades en etapas tempranas, se podría decir. También es importante porque durante la guía de procedimientos y tratamientos quirúrgicos se puede utilizar. Así también nos brinda una información proporcional, se podría decir, tanto anatómica como en lo que esto incluye las en lo que esto se incluye a los casos en trauma abdominal, y también este nos sirve para evaluar procedimientos ya sean a nivel médico y a nivel quirúrgico. Bien, acá yo les coloco una imagen acerca de cómo se ven las diferentes técnicas de radiología. Por ejemplo, acá se encuentra, esto es una radiografía abdominal simple, donde se ven algunas estructuras. Por ejemplo, acá está el colon ascendente, el transverso, el ascendente y así sucesivamente. Entonces, sí, les hablo ahora de la historia y de la evolución de esta. Lo primero que hay que mencionar es que esta ha evolucionado significativamente desde los primeros estudios realizados con rayos X, realizados por Wilhelm Röntgen en 1895. A lo largo de la historia, entonces, por ejemplo, para la década de 1920 se desarrollaron los primeros medios de contraste, lo cual es muy importante porque se obtuvieron imágenes más específicas o mejor imagen del tubo digestivo. Asimismo, para el 1950 se desarrollaron los principales o los primeros estudios utilizando el ultrasonido abdominal, también denominada como ecografía abdominal. En 1980 y 1990, entonces se desarrolló la aparición de la tomografía computarizada y esto permitió obtener una mejor visualización de visualización de las estructuras que se encuentran en la cavidad abdominal. También se desarrolló posteriormente los primeros estudios de la resonancia magnética y esto favoreció mucho la evaluación de los tejidos blandos. Y para el siglo que estamos viviendo actualmente, que es el siglo XXI, entonces hubo avances porque se desarrollaron diferentes técnicas moleculares y también radiológicas intervencionistas. Entonces, ya entrando en materia, para hablar de la radiología abdominal como tal, se deben abordar diferentes fundamentos que hacen que ella sea lo que es. Y es que el estudio de la misma va a depender tanto de la comprensión de los estudios básicos y especiales, así como las proyecciones también básicas y especiales utilizadas y los criterios técnicos que van a garantizar que nosotros obtengamos unas imágenes de alta calidad. Entonces, sí, abarco los estudios básicos. Estos, en primer lugar, se podrían decir que son los estudios de primera línea. Aquí entra la radiografía simple. La radiografía simple es el primer, miren acá una imagen que puse, es el primer estudio que se toma en cuenta para
realizarle al paciente cuando presenta un dolor abdominal agudo. Este es muy importante porque nos va a contribuir a evaluar patrones de obstrucción, también si hay obstrucción intestinal e inclusive si hay calcificaciones anormales, es decir, si hay cálculos renales, si hay cálculos biliares y si hay cálculos hepáticos. Bien, y pancreáticos. Está también el ultrasonido abdominal, que lo primero que ustedes deben de saber que este no utiliza una energía ionizante. Esto significa que es una buena técnica que podría ser utilizada con las mujeres embarazadas y también con los niños. Este es muy importante porque las imágenes que nos va a brindar son en tiempo real y aparte de eso, estas imágenes se utilizan mediante ecografías o ultrasonido. También está la tomografía computarizada sin contraste, que ya esta se utiliza cuando la radiografía simple como tal y la ecografía no nos aportan la suficiente información, por decirlo así. Entonces, esta es ideal para diagnosticar enfermedades como la urolitiasis o incluso presencias de hemorragias y enfermedades inflamatorias en los diferentes o en las diferentes estructuras que se encuentran acá. Esta es una imagen de cómo se ve la radiografía simple del abdomen. Esta es del ultrasonido abdominal y esta es correspondiente a una tomografía computarizada pero sin contraste. Entonces, también de estos estudios hay estudios especiales, que estos estudios especiales sirven de mayor resolución y con técnicas más avanzadas, por decirlo aquí. Así entra la tomografía computarizada con contraste intravenoso, que esta lo que nos permite a nosotros es diferenciar entre lesiones hepáticas, lesiones pancreáticas y lesiones renales. Y esta básicamente lo que va a ser el estudio de elección cuando hay trauma abdominal cerrado y también ante presencia de patologías oncológicas es muy importante. La misma puede también mediante las imágenes ofrecernos a nosotros la presencia de trombosis venosas abdominales, inclusive también si hay disecciones aórticas. Ahora, la resonancia magnética abdominal como tal ya se utiliza principalmente cuando hay un estudio de los tumores hepáticos o cuando en alguno de las estructuras que se encuentran localizados en esta región han hecho metástasis. Así bien, es importante en la enfermedad inflamatoria intestinal como tal. Y ya que estoy hablando de esto, muy importante también es la heterografía, la heterografía que ya está de eritrocitos, ¿verdad? De enterocitos, perdón. Y es una técnica muy avanzada. ¿Por qué? Porque ella nos va a ayudar a nosotros a evaluar el intestino delgado como tal y especialmente se utiliza en las personas que sufren de la enfermedad de Crohn. También está la angiografía, que la angiografía entonces a nosotros nos va a permitir visualizar la circulación abdominal como tal, ¿verdad? Y esta se podría decir que es muy útil porque en el diagnóstico de aneurismas o trombosis mesentérica o inclusive de enfermedad vascular hepática, ella hace un papel muy fundamental. Miren acá cómo se ve la angiografía. Por ejemplo, en esta tenemos, miren, esta arteria, que esta arteria es correspondiente a la hepática común. Bien, aquí este sería ya la hepática derecha, la izquierda y así. Entonces, si de las proyecciones básicas y especiales del abdomen hablamos, las proyecciones básicas son aquellas que se utilizan en la mayoría de los estudios de rutina. Aquí entra, por ejemplo, la radiografía en descúbito supino del abdomen, que no es más que la proyección más común de la evaluación inicial del abdomen. Y esta es muy útil porque se permite por medio de la misma valorar la distensión, ya sea gaseosa, presencia de calcificaciones que se encuentren en esta cavidad y también masas. Asimismo está la radiografía de bipedestación, que esta es de pie, que permite visualizar entonces los niveles hidroaéreos que son característicos en una obstrucción intestinal. Está la radiografía en descúbito lateral izquierdo, que también se emplea cuando el paciente no puede mantenerse de pie, y esta nos sirve a nosotros también para identificar patologías como el neumoperitoneo, porque ahí el aire se acumula entre el hígado y la pared abdominal. Bien.
Entonces, sí, de las proyecciones, ok, ok. Si de las proyecciones especiales hablamos, entonces hay que mencionar la radiografía con doble contraste, porque la radiografía con doble contraste a nosotros nos va a ayudar, se podría decir, para evaluar la mucosa gástrica y también estudios de tránsito esófago gastroduodenal. Está también la proyección oblicua izquierda, que esta por su parte ya se emplea durante los estudios renales y también para detectar masas como presencia también de litiasis e inclusive de malformaciones. Y la proyección oblicua izquierda, la lateral, ya entonces lo que va a hacer es permitirnos a nosotros evaluar sustancias que están superpuestas. Por ejemplo, el espacio vertebral en la aorta, y si de los criterios de calidad en la imagenología abdominal abarcamos, esta lo que buscan es garantizarnos que las imágenes que nosotros obtuvimos de los estudios y de las proyecciones se diagnostiquen. Y esto debe llevarse a cabo por ciertos criterios técnicos. Por ejemplo, aquí entra en cuenta lo que es el centrado adecuado, porque la radiografía debe incluir un panorama completo desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis. También aquí entra lo que es la penetración óptima, que esto nos va a permitir a nosotros visualizar las estructuras óseas sin que se pierda a detalles los tejidos blandos. Y de la misma forma es necesario que para que se lleve a cabo una imagenología abdominal de forma correcta se eviten artefactos, porque estos pueden reducirnos a nosotros la presencia de superposiciones y también puede contribuir a que se dan como gases intestinales o movimientos del paciente y objetos externos. Y por último, sería el contraste adecuado, porque en estudios como los medios de contraste que les mencioné ahorita, este debe distribuirse correctamente sin tener fugas o artefactos. Hasta aquí ha sido mi parte. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Karen Capellán y yo les estaré hablando acerca de lo que es la anatomía radiológica y los parámetros normales del abdomen. La anatomía radiológica, esta es una disciplina que estudia las estructuras del cuerpo humano a través de las técnicas de imagen como son la radiografía, la tomografía computarizada, las resonancias magnéticas y la sonografía. Más adelante les estaremos hablando más ampliamente sobre estas. Siguiente, por favor. La anatomía radiológica en los estudios bidimensionales. En los estudios radiológicos bidimensionales, como la radiografía simple y algunas imágenes fluoroscópicas, la anatomía se visualiza en un plano único, lo que requiere interpretar estructuras tridimensionales en una imagen plana. Esto implica conocer la superposición de los tejidos, la densidad y la radiografía. Sigan. Como podemos ver, estos son los principios básicos de la anatomía radiológica, donde la densidad radiológica, aquí los tejidos absorben los rayos X de diferentes grados generando contrastes en la imagen. Como podemos ver, el aire se presenta en color negro y aquí están los pulmones, las asas intestinales con gas. Las grasas son de un color gris oscuros que se encuentran en los espacios retroperitoneales y las grasas subcutáneas. Los tejidos blandos y líquidos, estos aparecen de un color gris y son los músculos, órganos y los vasos sanguíneos. Los huesos aparecen de un color blanco brillante, por ejemplo, las vértebras, las costillas y los huesos pélvicos. Y los metales y contrastes, que esto aparecen o se reflejan con un color blanco intenso, eh, dando a entender que aquí tenemos una prótesis, un clic quirúrgico o medios de contrastes. Siguiente. Okay. La anatomía radiológica en los estudios seccionales. En los estudios radiológicos seccionales, como la tomografía computarizada, como podemos ver la tomografía en esta imagen, la resonancia magnética, la anatomía se visualiza en cortes transversales del cuerpo, lo que permite una mejor distribución de las estructuras y evita la superposición que ocurre en estudios bidimensionales. Dale la siguiente. Ok. Aquí podemos ver los planos anatómicos en los estudios seccionales. En la primera imagen, aquí tenemos un corte transversal
que este es un corte horizontal visto desde la parte de abajo, como si estuviéramos viendo desde los pies hacia arriba. La siguiente, este es un corte sagital, es un corte lateral que se ve desde el perfil del paciente. Y por último está el corte coronal, que este es un corte frontal visto desde el frente. Dale la siguiente. La radiografía simple, esta proporciona imágenes bidimensionales basada en la observación diferencial de los rayos X por los tejidos. Esta se usa comúnmente para para estudiar el tórax, el abdomen y el esqueleto. Dale la siguiente. Entre los parámetros normales de la radiografía simple del tórax tenemos la distribución de gas, que en este se encuentra el estómago, donde este puede contener el aire y un nivel hidroaéreo. Está el intestino delgado, que este puede presentar aire en pequeñas cantidades con válvulas convenientes visibles. También está el colon, que este tiene presencia de gas y heces con austras visibles. En el diámetro intestinal normal tenemos que el intestino delgado mide aproximadamente 3 centímetros, el colon mide menos de 6 centímetros y el ciego menos de 9 centímetros. En los niveles de hidroaéreos, estos son normales en el estómago y en pequeñas cantidades en el intestino delgado. Y son patológicos si hay múltiples niveles en el intestino delgado. Y si hay múltiples niveles, esto sugiere que hay una obstrucción. Y por último está la calcificación, que esta puede ser normal en las arterias o puede indicar patologías si está en la vesícula una colicitiasis, si está en el riñón una nefrolitiasis o en el páncreas una pancreatitis crónica. Siguiente. En la sonografía, esta es una técnica basada en el uso de los ultrasonidos para obtener imágenes del interior del cuerpo. En el abdomen, la ecografía se utiliza para estudiar los órganos sólidos como son el hígado, los riñones, el vaso, así como órganos huecos como son la vesícula biliar. Continúo. Dale al siguiente. Ok. En los parámetros normales de la sonografía abdominal, tenemos el hígado, que este mide aproximadamente 15 centímetros en el eje cráneo-caudal en línea medio clavicular. Su ecogenicidad es homogénea, levemente hipercoica en comparación con la corteza renal. Su vena corta tiene un diámetro menor o igual a 13 milímetros y esta puede aumentar en hipertensión portal. También está la vesícula biliar o la vía biliar, que esta tiene una longitud de la vesícula de 7 a 10 centímetros y un diámetro de 3 a 4 centímetros. Y su pared mide aproximadamente 3 milímetros y está engrosada en la colecitasis. También está el conducto hepático común, que este mide menos de 6 centímetros y este puede ser mayor en postcolecistectomía. Y el colédoco, que este mide menos de 7 milímetros y puede aumentar con la edad. Este más o menos 1 milímetro por cada década después de 50 años. También está el páncreas, que está en su longitud, mide de 12 a 18 centímetros, tiene una ecogenicidad similar o levemente mayor a la del hígado. El diámetro del conducto pancreático es menor a 2 milímetros en la cabeza y menor a 1,5 milímetros en el cuerpo cola. Los riñones tienen una longitud de 9 a 12 centímetros, una corteza renal mayor a 10 milímetros de grosor. La diferencia que hay entre ambos riñones es de menos 1,5 centímetros y su relación córtico-medular está conservada sin adelgazamiento cortical. Tenemos lo que es el vaso, que en su longitud esta mide menor o igual a 12 centímetros, su grosor 4 centímetros y su ecogenicidad es homogénea, levemente hipercoica en comparación con el hígado. La aorta abdominal, esta tiene un diámetro menor o igual a 3 centímetros y si hay un aneurisma, esta puede ser mayor de 3 centímetros. Y por último está la vena cava inferior, que esta tiene un diámetro en inspiración de menor a 2,5 centímetros. Si tiene una colapsabilidad mayor al 50%, este sugiere una hipovolemia. Hasta aquí de mi parte. La siguiente.
Bien, buenas tardes. Mi nombre es Amar Méndez y yo les voy a iniciar hablando sobre los estudios contrastados, que estos no son más que procesos diagnósticos por imágenes que se utilizan mediante constante para mejorar la visualización de los órganos, vasos sanguíneos y tejidos internos. Entonces, estos tipos de contraste son el bario, que se utiliza principalmente para la visualización gastrointestinal, como esofagograma y series gastroduodenales. Esta pues se administra vía oral o vía rectal y en esta las imágenes van a aparecer de color blanco en la radiografía. Tenemos el yodo, que se utiliza en los que son la tomografía computarizada. Esta vamos a visualizar los vasos sanguíneos, los riñones y otros órganos, y se administra intravenosa o oral o rectal. Y tenemos la gadolinio, que esta se utiliza en resonancias magnéticas para una mejor visualización de los tejidos blandos, tumores y vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Bien, ahora seguimos con el esofagograma y la serie gastroduodenal. El encefalograma es una serie, el encefalograma y la serie gastroduodenal son estudios radiológicos contrastados que se utilizan para visualizar el tracto gastroduodenal superior. Aunque a menudo se utilizan juntas, cada una tiene una área en especializada en la cual va a trabajar. En lo que es el esofagograma, este tiene como propósito el estudio obviamente enfocado en el esófago, que es el tubo digestivo que conecta lo que es la garganta con el esófago, y se utiliza para evaluar la función de deglución. Eh, y en lo que es el, y la serie gastroduodenal, esta va a evaluar el estómago y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la tomografía computarizada, que esta es una técnica de imágenes médicas que se utiliza con rayos X y la computadora para crear una imagen más detallada de lo que es el interior de nuestro cuerpo. En esta, un tubo de rayos X va a girar alrededor del paciente, emitiendo unas haces de rayos X a través del cuerpo. Esta va a detectar lo que son tumores y cualquier tipo de obstrucción que tengamos en nuestro cuerpo. Hasta aquí mi parte. Ok, patologías y afecciones más frecuentes en imágenes e interpretación básica en estudios imagenológicos del abdomen. En los estudios imagenológicos del abdomen, como la ecografía, tomografía computarizada y la resonancia magnética, es común identificar diversas patologías y afecciones que afectan a los órganos abdominales. A continuación, le voy a estar hablando sobre las afecciones más comunes en el ámbito visceral, que son esplenomegalia y hepatomegalia. Ok, la esplenomegalia, eh, aquí la esplenomegalia se refiere al aumento normal del tamaño del vaso. En los estudios imagenológicos, el vaso se evalúa en cuanto a su tamaño, forma, ecogenicidad y densidad. Las causas más frecuentes de la esplenomegalia son infecciones como la mononucleosis, malaria, tuberculosis, enfermedades dermatológicas como leucemia, linfoma, anemia, enfermedades hepáticas como cirrosis y, y hipertensión portal, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, entre otros. Entre los hallazgos imagenológicos podemos observar que en la ecografía el vaso ya de por sí, el vaso normal mide aproximadamente entre 11 centímetros en su eje longitudinal
En la esplenomegalia, este eje supera los 12 a 13 centímetros. Puede observarse un aumento de la ecogenicidad en casos de infiltración grasa o disminución de procesos inflamatorios. En cambio, en la resonancia magnética se puede observar eh, el vaso agrandado se visualiza como una estructura que desplaza estructuras adyacentes, es decir, que debido a su tamaño, este empuja otros órganos. Pueden ver cambios en la densidad o señal dependiendo de la causa subyacente. Por ejemplo, áreas hipodensas en abscesos o quistes. En la interpretación básica, el vaso agrandado sugiere una patología subyacente que debe ser investigada. Eh, la presencia de lesiones focales, ya sea quistes, abscesos, tumores dentro del vaso agrandado puede orientar hacia un diagnóstico específico. Ahora le voy a hablar sobre la hepatomegalia. La hepatomegalia es el aumento del tamaño del hígado. En los estudios imagenológicos se evalúa el tamaño, la forma, la ecogenicidad y la densidad del hígado. En las causas más frecuentes son las enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, enfermedades infiltrativas, entre otras. A la izquierda se puede observar una ecografía y el hígado mide aproximadamente 15 centímetros en su eje longitudinal. En la hepatomegalia, este supera los 16 a 17 centímetros. Puede observarse aumento de la ecogenicidad en casos de estatosis o disminución en procesos inflamatorios. En cuanto a la resonancia magnética, el hígado agrandado se visualiza como una estructura que desplaza estructuras adyacentes. Puede haber cambios en la densidad o señal dependiendo de la causa subyacente. Y en cuanto a la interpretación, es prácticamente lo mismo de la esplenomegalia, que obviamente un hígado agrandado sugiere una patología que debe ser investigada, la presencia de lesiones focales, ya sea quistes, abscesos y tumores dentro del hígado agrandado puede orientar hacia un diagnóstico específico. Esta es mi parte. Buenas, mi nombre es Isbelia Suriel. Yo le estaré hablando de la calcificación. Este no es más que el proceso en el que el calcio se acumula en los tejidos del cuerpo, endureciéndolo. En imagenología se observan como áreas hiperdensas, o sea, blancas, en radiografía octavo. Esta patología suele detectarse de manera casual, al realizarse algunas pruebas de diagnóstico que no tienen nada que ver con dicha calcificación. No obstante, la acumulación de calcio puede producir en la zona afectada dolor, calambre, irritación, inflamación y también la limitación de la movilidad. Más les estaré hablando de las 6 tipos de litiasis que tiene el abdomen. Próxima, por favor. Okay. La litiasis vesicular esta se presenta como cálculos o piedras en la vesícula biliar. Estas usualmente se están formadas por colesterol, bilirrubina o calcio. En la ecografía se ve como en la imagen, se ve como un tejido blanco, como se observa en la imagen que le he puesto, con sombra acústica y posterior. Este ejemplo es una colistiasis de cálculo en vesícula biliar con presencia de ecomóviles y sombras acústicas. Siguiente, por favor. Tenemos que la litiasis renal, este es el cálculo en los riñones, generalmente compuesto por oxalato de calcio, ácido úrico o destructiva. Esta usualmente se presenta en TAT simple, los cálculos se ven como imágenes hiperdensas, o sea, blancas, usualmente en casi toda la litiasis se ve así. Dentro del parémica renal y o pelvis renal. Ejemplo, los cálculos renales de oxalatos de calcio, como se visualizan en las imágenes que puse, como punto brillante sin contraste. O sea, todas las partes se ven brillantes, la parte que tiene la litiasis renal. Siguiente, por favor. Entonces tenemos la litiasis uretral, que este no es más que el alojamiento en la uretra, o sea, del calcio en la uretra.
Generalmente estas emigran desde los riñones hacia la vejiga o la vejiga. Se observan en radiografía de TAC con imágenes hiperdensas en el trayecto uretral, como se observa la parte más blanca que tenemos en la imagen. Este es un ejemplo de un cálculo en la uretra, en la parte posterior. Esta se hizo a través de una ureterografía con imagen en blanca con obstrucción parcial, como se observa. Siguiente, por favor. Tenemos la litiasis vesical, que esta no es más que el cálculo dentro de la vejiga. Puede originarse en la vejiga o puede descender de los riñones, como se comentó anteriormente. Estas se ven en ecografía, usualmente se observan como imágenes claras, con sombra acústica, o en el TAT como lesiones hiperdensas dentro de la vejiga. Ejemplo, tenemos que aquí tenemos un cálculo bastante grande en una radiografía simple con sombras acústicas en, de hecho, ecografía. Siguiente, por favor. Tenemos la litiasis pancreática, que esta no es más que la formación de cálculos en el páncreas asociado con pancreatitis crónica o trastornos metabólicos. Estas se ven en TAP o ecografía, se observan como imágenes donde se ven como pequeños puntitos, más que para ponérselo de una forma simple, hiperdensa dentro del conducto pancreático. Por ejemplo, tenemos calcificaciones pancreáticas en el páncreas, como lo estaba señalando mi compañera, se observa ahí. Estas son usualmente en crónica. Siguiente, por favor. Tenemos la litiasis hepáticas, que esta no es más que el cálculo en el conducto biliar intrahepática, relacionado con, usualmente con infecciones. Se observa en estas imágenes que he puesto en las tres, como las pequeñas sombras acústicas y en ecografía, se ve un poquito diferente a como se ven en este. Este es un ejemplo de un cálculo intrahepático asociado con colagingitis, perdón. Esta es en etapa primaria usualmente. Siguiente, por favor. Tenemos las calcificaciones fisiológicas que en arcos costales, que estas no son más que los depósitos de calcio en los cartílagos costales debido al envejecimiento. Esto usualmente se ven en adultos mayores. Tenemos que usualmente en la radiografía de tórax se observa como líneas blancas, como señala mi compañera, que dice la C, eso se le dice que son los arcos costales. Y este es un ejemplo de carcinoma costal en un paciente adulto mayor. Como comenté, usualmente se ven en adultos mayores este tipo de afecciones. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes. Mi nombre es Suheidi y le voy a estar hablando sobre la resonancia magnética. Como podrán notar, estoy, o sea, en la azotea de mi casa. ¿Se puede escuchar? Sí. Sí, se oye. Ok. La resonancia magnética es una técnica de la imagen no invasiva que permite obtener la imagen detallada del interior del cuerpo utilizando un campo magnético y ondas de radio, a diferencia de otros estudios como la radiografía o la tomografía computarizada. La RM no empleada en la radiación ionizante, lo que la hace más segura para ciertos pacientes. Este estudio especialmente es útil para evaluar órganos, tejidos blandos y músculos sanguíneos y sistema nervioso central, proporcionando imagen de alta resolución, y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones médicas como el diagnóstico de enfermedades neurológicas, tumores cerebrales, esclerosis múltiples, accidentes cerebrovasculares, músculo esquelético y lesiones de articulación, músculo y ligamento, y cardiovasculares y problemas del corazón y vasos sanguíneos. El procedimiento consiste en acostar al paciente dentro de un tubo
o una máquina con forma de túnel donde se generan potentes campos magnéticos. Durante el examen se puede escuchar el sonido fuerte al funcionamiento del equipo, por lo que en muchos casos ofrecen música y en algunos estudios se utilizan medios de contraste como el galolium para mejorar la visualización de ciertas estructuras. Aunque la resonancia magnética es un procedimiento seguro, puede tener contraindicaciones en personas de implantes metálicos, marcapasos y otros dispositivos. En resumen, la resonancia magnética es una herramienta clave en el diagnóstico y seguimiento de múltiples condiciones médicas, permitiendo a los especialistas obtener información precisa para un mejor tratamiento de los pacientes. La resonancia magnética del abdomen, la siguiente página, por favor, es un estudio de la imagen avanzada que permite obtener imágenes detalladas como de los órganos y estructuras de las cavidades abdominales mediante el uso de un campo magnético y ondas de radio. No utiliza la radiación ionizante, lo que hace una alternativa segura en comparación con otros estudios como la tomografía. ¿Para qué se utiliza esto? Se utiliza para evaluar múltiples órganos, entre ellos está el hígado, la vesícula biliar y las vías biliares, el, el páncreas, el vaso, riñones, sistemas vasculares abdominales y intestino. ¿Cómo se realiza? El paciente se acuesta sobre una camilla y se desliza dentro del equipo de resonancia, el cual genera un campo magnético potente y en algunos casos se administra un medio de contraste por esta vía intravenosa. El estudio puede durar de 30 a 60 minutos y el paciente debe permanecer inmóvil para obtener la imagen. Las ventajas de este es que no utiliza radiación y ofrece imagen detallada y permite detectar enfermedades en etapas tempranas. Y la desventaja es que puede ser incómoda para personas claustrofóbicas y es muy costosa. Es muy costoso el estudio y esta contraindicación en pacientes con marcapasos o implantes metálicos incompatibles con campos magnéticos. En general, la resonancia del abdomen es una herramienta diagnóstica fundamental para evaluar múltiples enfermedades abdominales, permitiendo un análisis detallado sin exponer al paciente. Hasta aquí ha sido mi exposición. Bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Libeli y el día de hoy yo les voy a estar hablando acerca de patologías y afecciones más frecuentes en imágenes e interpretación básica en estudios imagenológicos por aire. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a iniciar hablando con lo que es una obstrucción intestinal, que no es más que la alteración mecánica significativa o la detención completa del tránsito del contenido a lo largo del intestino debido a la enfermedad que causa un bloqueo en el intestino. Entonces vamos a tener que esta obstrucción mecánica se divide en obstrucción del intestino delgado, que incluye al duodeno, y obstrucción del intestino grueso. Entonces puede ser tanto parcial como puede ser total. Alrededor del 85% de las obstrucciones parciales del intestino delgado se resuelven con tratamientos conservadores, pero hay otra parte que se resuelve con lo que son cirugías. Entonces, en términos más generales, vamos a tener que las causas más comunes se pueden deber a hernias o tumores, también diverticulitis, que vamos a ver más adelante, cuerpos extraños, cálculos, el vólvulo, que no es más que cuando protruye una parte del intestino sobre el mesenterio, y también vamos a ver intususpección intestinal, que es cuando se introduce un segmento del intestino en el otro. Siguiente, por favor. Bien, entonces para entender un poquito más,
vamos a ver algunos síntomas. Entre ellos podemos ver los cólicos abdominales, vómitos, estreñimiento, diarrea. La diarrea suele acompañarse con lo que es un dolor intenso y constante y sugiere que que se ha producido, perdón, una estrangulación. Entonces, en la imagen inferior podemos observar lo que es el vólvulo. Como ya mencioné, el vólvulo es una protrusión del intestino. Entonces, esta patología es un poco más diferente porque el dolor comienza un poco más brusco, es un dolor más continuo, más intenso, que viene acompañado con mucho dolor de cólico. Se caracteriza porque puede reducirse eh, de manera no invasiva con una endoscopia. Entonces, en la imagen podemos observar cómo los pliegues como que se retuercen, sí, en esa imagen. Entonces, vamos a ver que radiográficamente, pues la podemos identificar de varias maneras. Entre ellas están una radiografía de abdomen en decúbito supino o bipestación, que suelen ser las adecuadas para este tipo de diagnóstico, pero también se pueden utilizar, aunque sea en pocas ocasiones, una TC. La siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a ver lo que es el hilio adinámico, que consiste en la desaparición, perdón, de los movimientos peristálticos intestinales debido a una reacción refleja del sistema nervioso autónomo o alteraciones metabólicas. El hilio adinámico también recibe el nombre de paralítico. Siguiente, por favor. Bien, en los signos se pueden encontrar los siguientes. Vamos a tener que al momento de auscultar al paciente, vamos a escuchar ruidos intestinales ausentes o muy disminuidos o parcialmente nulos. A diferencia del hilio mecánico, se escuchan ruidos como metálicos o de una lucha intestinal. Eh, Aquí el intestino está, como quien dice, inactivo, por lo que no hay uno que es una peristalsis audible. Entonces, en la palpación vamos a ver que vamos a tocar como una parte tensa del abdomen, pero por lo general no es doloroso a la palpación. No suele haber signos de irritación eh, y al menos que algo externo lo cause, ¿verdad? Entonces, en la percusión es más generalizado porque por lo general se acumulan lo que son gases. Puede haber matidez, como también puede haber un poco del dolor, por ejemplo, a la acumulación de líquido en la área abdominal. Y si hay complicaciones, incluso puede haber lo que es una perforación, que también vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Bien, entonces continuando con las técnicas de exploración radiológica, el primer hallazgo que nos va a permitir pues identificar esta patología, vamos a ver en la figura número 6, la línea roja, que son los niveles hidroaéreos, van a ser mayores de 2 centímetros de anchura. En la figura número 6, la línea amarilla, vamos a ver las asas separadas a una altura de más de 5 mililitros. También en la figura número 7 vamos a ver lo que son collar de perlas o pilas de monedas, también se le conoce de esa manera, que son las flechitas rojas, y la flecha amarilla son las estrías aéreas. Esta por lo general casi siempre no se ven, pero de igual manera están presentes. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es la perforación intestinal, que es una afección potencialmente mortal y se produce cuando se forma un orificio, como vemos en la imagen, en la pared del tracto gastrointestinal. Entonces, cuando esta parte se rompe, permite que se filtre contenido hacia la cavidad abdominal y puede provocar lo que es una infección grave o otras complicaciones. Siguiente, por favor. Bien, algunas de las causas principales por la cual se da esta patología, tenemos trauma, lesión por objetos extraños, diverticulitis, que es una causa común que se caracteriza por la inflamación de los divertículos que están en el intestino. Cuando ellos se inflaman, lo que hacen es que se rompen y provocan una perforación.
También tenemos trastornos gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que pueden aumentar lo que es un riesgo para que se perfore esta parte del intestino. También tenemos objetos extraños y obstrucciones, como pueden ser por herida de arma blanca, también perforaciones, por ejemplo, que son más frecuentes en los niños o personas con deterioro cognitivo que pueden tragar objetos de manera accidental. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora vamos a ver de forma breve algunos síntomas. Tenemos dolor grave abdominal, repentino e intenso. Tenemos distensión abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos, taquicardia, que es la frecuencia cardíaca rápida, y cambios en los hábitos intestinales como diarrea y estreñimiento. Siguiente, por favor. Bien, entonces en las técnicas de imagen vamos a tener lo que es rayo X, que es una radiografía abdominal que a menudo puede liberar aire debajo del diafragma, que de esta manera nos va a indicar que hay pues una perforación, como vemos en la imagen, la flechita negra. También tenemos lo que es una tomografía computarizada, que nos da como más detalles sobre el abdomen y nos proporciona imágenes completas, a diferencia de los rayos X. Y también tenemos el ultrasonido, que se utiliza por lo general en pacientes pediátricos, pero también se puede realizar ecografía abdominal para detectar si hay una acumulación de líquido o una perforación o abscesos. Siguiente, por favor. Entonces, ahora tenemos lo que es la enfermedad diverticular, que ya hablé un poquito anteriormente sobre esto, pero de manera introductoria, bueno, se produce cuando aparecen unas bolsas abultadas, irregulares, inflamadas en la pared del intestino. Por lo general, la pared del intestino grueso es suave. Entonces, cuando aparecen estos divertículos, lo que hace es que se inflaman, se rompen y pueden causar pues infecciones en el tracto abdominal. Entonces, entre los síntomas, siguiente por favor, podemos encontrar lo que es un dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, fiebre, sensibilidad al momento del tacto y el cambio en las heces, que puede ser como un olor más fétido, un dolor más fuerte, más intenso. Entonces tenemos también lo que son factores de riesgo para evitar esta patología. Siguiente, por favor. Como lo que son la obesidad, fumar también aumenta el riesgo, una dieta baja en fibras, una dieta alta en carnes rojas, consumo excesivo de alcohol, falta de ejercicio, bajo nivel de vitamina E y determinados medicamentos como medicamentos con esteroides como ibuprofeno, como la Advil, o también medicamentos con naproxeno sódico como el Alif, que es un medicamento que muchos conocemos. Entonces, radiográficamente, siguiente, por favor. Aquí podemos ver una diferencia en la imagen de la derecha, pues vemos las perforaciones en el intestino, los divertículos, en comparación pues con la imagen de la izquierda, que vemos cómo está totalmente sano y no hay ninguna área afectada. Bien, hasta aquí ha llegado nuestra exposición, esperamos que les haya gustado mucho, muchas gracias.